Hola, buenos días. Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de introducción al análisis técnico. Y lo primero, como siempre, en primer lugar, que por favor me confirméis si se oye correctamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por favor, confirmadme el audio. De acuerdo. Me confirman que se escucha correctamente. Vale, vamos a comenzar con esta introducción al análisis técnico. Vale, vamos a ver que se termine de conectar la gente. Vale, un segundito. Bueno, esto es un seminario de introducción al análisis técnico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos en este seminario? Bueno, pues lo que buscamos es un poquito que introduciros, ¿de acuerdo?, a esa operativa, ¿vale? Para que, bueno, pues aquellas personas que os estéis iniciando, digamos, seáis capaces de pues, a emprender, a identificar por vosotros mismos pues, existencias, soportes, qué es una vela, qué es un candlestick, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar este seminario, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a empezar este seminario? Pues lo importante, ¿de acuerdo? Es saber que ese análisis técnico, ¿de acuerdo? Es el estudio de las series históricas o movimientos de los precios en el mercado, utilizando para ello gráficos con la intención de pronosticar las tendencias y los próximos movimientos de las cotizaciones de los activos en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las bases del análisis técnico? Bueno, pues son tres. Los precios se mueven en base a tendencias, ¿de acuerdo? El mercado lo descuenta todo, ¿de acuerdo? O sea, en el precio, el mercado ha descontado todo en el precio del activo, ¿de acuerdo? Es decir, es una función perfecta del mercado, lo conoce todo y la historia tiende a repetirse, ¿de acuerdo? Toda la información, esto es muy importante tratarlo, está englobada en el precio. El precio lo recoge todo, ¿de acuerdo? Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Para qué podemos usar? ¿Para qué podemos usar el análisis técnico? Bueno, pues lo podemos usar en cualquier periodo temporal, ¿de acuerdo? Y para cualquier instrumento, aunque hay que controlar incidencias externas. Por ejemplo, bueno, pues la presentación de resultados de acciones. Eso siempre va a causar un movimiento en el precio, ¿de acuerdo? Tanto cuando se anuncia ese resultado como pues cuando, digamos, hay un pronóstico de que ese resultado puede ser mejor o peor de lo estimado. Muchas empresas, antes de presentar esos resultados, por ejemplo, pues nos hacen anuncios de que no se van a alcanzar los objetivos que se habían fijado, ¿de acuerdo? Y el mercado pues lo descuenta, ¿de acuerdo? Eso crea movimientos en el activo. Luego también tenemos las incidencias climáticas en materias primas. Por ejemplo, se ha conocido que en Estados Unidos, en el tiempo de huracanes, ¿de acuerdo? Pues el precio del trigo aumenta, ¿de acuerdo? Se está recogido en los datos históricos. Y luego también tenemos los datos macro en divisas, ¿de acuerdo? Vale, vamos con los tipos de gráficos. El más común, línea, ¿de acuerdo? Es el más básico de todos los tipos de gráficos y solo se representan los precios de cierre. ¿De acuerdo? El cierre de cada día es recogido de acuerdo con lo que se va creando pues esa línea que engloba el precio de cierre de cada día. ¿Vale? No contiene información sobre los precios de apertura, ni máximo ni mínimo, pero es seguido por muchos traders debido a que el precio de cierre es el dato más importante a priori de la sesión. ¿De acuerdo? Luego tenemos, bueno, en este caso tenemos las barras. ¿De acuerdo? Este no es muy utilizado.
Yo la verdad que personalmente no lo utilizo mucho. Nos da un poquito más de información, ¿de acuerdo? Porque sí que nos ofrece el precio mínimo, el máximo y el de cierre. Y bueno, sí que además ofrece el precio de apertura, ¿de acuerdo? Su importancia, bueno, pues radica en que da información sobre si un periodo ha sido alcista o bajista, ¿de acuerdo? Dependiendo de si el precio de cierre está por encima o por debajo, respectivamente, del precio de apertura. Esto no es muy común, ¿de acuerdo? El más común es este, ¿de acuerdo? El candlestick o las velas. Bueno, pues es similar al gráfico de barras, pero planteado de forma más visual, ¿de acuerdo? Vemos que, bueno, sí que nos da el precio máximo, nos da el precio mínimo, nos da la apertura y nos da el cierre, ¿de acuerdo? La parte sombreada, sería el cuerpo de la vela, y bueno, si es una vela verde es que es alcista, y si es una vela roja es que es bajista, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues nos queda mucho más claro y recoge mucha más información, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Luego la parte que sobresale del cuerpo de la vela sería la mecha, y es también pues, muy relevante para ver los puntos que alcanza. Es el gráfico más usado para análisis técnico. Bueno, la teoría de Down, ¿de acuerdo? ¿Qué es la teoría de Down? Fue formulada por Charles Down y Edward Jones a principios del siglo XX, y su logro es que marca una serie de reglas básicas a la hora de identificar las tendencias del mercado. Los principios básicos son: la cotización lo descuenta todo, lo que hemos comentado anteriormente, el precio lo incluye todo. Si va a haber una ampliación de capital, si va a haber un movimiento en el mercado, si la empresa va a presentar algunos resultados, todo. El precio lo descuenta todo, todo está englobado. El mercado lo conoce todo, conoce toda la información. Es un mercado un funcionamiento perfecto, ¿de acuerdo? Luego también encontramos que el mercado tiene tres tendencias: tendencia primaria, secundaria y terciaria, ¿de acuerdo? Y esa tendencia primaria, la duración entre 1 y 3 años, y es la principal dirección del mercado. Luego tendríamos una tendencia secundaria, pues, que engloba entre 3 semanas y 3 meses, y se mueve dentro de la primaria, pero va en contra de ella, ¿de acuerdo? Siendo más volátil que esta, por tanto, las correcciones son de la tendencia principal, ¿de acuerdo? Son correcciones de la tendencia principal. Y luego teníamos la terciaria o menor. Es un movimiento menor de 3 semanas que se mueve dentro de la tendencia secundaria y sus movimientos van en contra de ella. Vemos que, bueno, cada tendencia se va englobando de esa tendencia anterior que le sigue, ¿de acuerdo? Siendo evidentemente más importante siempre o más relevante, ¿de acuerdo?, la primaria. Un segundito. Bueno, los tipos de tendencia, aquí lo vemos. Vemos una tendencia primaria, esta línea es una tendencia bajista, ¿de acuerdo?, con una tendencia secundaria, ¿vale?, que sería la roja, que se engloba dentro de esa primera tendencia, ¿de acuerdo?, y una tercera tendencia bajista, ¿vale?, que queda englobada de la segunda, pero a la vez también de la primera, ¿de acuerdo? Tendencia alcista, bueno, vemos que más o menos un ejemplo de lo que es una tendencia alcista. Vemos que los máximos, ¿de acuerdo?, cada vez son superiores a B, C y D, siempre se superan los máximos respecto a los mínimos anteriores, ¿de acuerdo? El máximo A es mayor que el mínimo primero, el máximo B es mayor que el mínimo segundo y el máximo C es mayor que el mínimo tercero. Igual que pasa con el D, ¿de acuerdo? Cada máximo supera el mínimo anterior, ¿de acuerdo? Y también supera, ¿de acuerdo?, a su antecesor, ¿vale? Esto es muy importante, que se cumpla de cada máximo siempre superior al anterior, ¿de acuerdo? Y en el caso de una tendencia bajista, justamente lo contrario, ¿vale? Vemos que los mínimos son descendentes, ¿de acuerdo? El mínimo A es menos descendente o menos inferior que el mínimo B
el mínimo B que el mínimo C y el mínimo C que el mínimo D, ¿de acuerdo? Y una tendencia lateral. Bueno, esta situación es una situación más crítica del mercado, ya que está en una tendencia lateral, ¿de acuerdo? Y es una situación en la cual, bueno, pues es un poco impredecible saber qué va a pasar, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos con esta tendencia, pues es más habitual, digamos, en mantenernos en liquidez, ¿de acuerdo? Ya que no conocemos la dirección exacta del mercado. ¿Cómo trazar una tendencia alcista? Bueno, la tendencia se traza desde la parte inferior, ¿de acuerdo? La línea de abajo es la que nos da directriz, ¿vale? Para dibujarla, como bien nos dice, necesitamos 2 puntos, ¿de acuerdo? Y para confirmarla, 3 puntos. Vemos que en este caso hay 4 puntos de apoyo de esa tendencia. En el caso de una tendencia bajista, al contrario, ¿de acuerdo? Esa tendencia se marca desde la parte superior. Tened en cuenta que cuando hablamos de una tendencia bajista es porque el activo pierde valor, con lo cual esta zona es donde se va a apoyar el activo, ¿de acuerdo? Para continuar cayendo. Es el caso inverso de una tendencia alcista, por lo que esa directriz está en la parte superior, ¿de acuerdo? Aquí vemos ejemplos de tipos de tendencia. Podéis observar una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Una tendencia alcista y una tendencia lateral, ¿vale? El resto de principios básicos de la teoría de Down son 3. Las tendencias primarias siguen 3 fases. La fase de acumulación, ¿vale? Cuando las noticias negativas o positivas ya están descontadas por el mercado, ¿vale? Queda descontado en el precio. Es aquí donde los inversores mejor informados se adelantarán al resto, ¿de acuerdo? La fase de euforia, la fase de participación pública. Todo el mundo sabe que hay una tendencia y se monta en ella. Aquí es la fase en la que nosotros solemos trabajar, ¿de acuerdo? No buscamos anteponernos al mercado, sino continuar esa tendencia, ¿vale? Si un activo tiene una tendencia alcista, vale, vamos a formar parte de esa tendencia, ¿de acuerdo? Y luego la fase de distribución. Los menos despiertos compran lo que los despiertos venden, es decir, los últimos en llegar. Más o menos, esto siempre yo lo utilizo mucho con mis clientes, cuando lo ven publicado en la prensa, pues es cuando ya todo el mundo se ha montado su tendencia y solo quedan aquellos inversores que, digamos, faltos de información, pues han tenido que esperar hasta que pues, periódico como la Expansión, ¿no?, lo ha publicado, teniendo en cuenta que muchos de esos periódicos, bueno, pues nos llaman a nosotros para que le demos nuestra opinión respecto al comportamiento de un activo. Evidentemente es de sentido común que mis clientes van a saber lo que va a suceder antes de que el periódico lo publique, pues 2 o 3 días después, con lo cual en esta casa nosotros trabajaríamos siempre sobre la fase de euforia, ¿de acuerdo? Ya que la fase de acumulación pues siempre queda reservada a los grandes fondos y los grandes poderes, que son los que mueven los activos. Nosotros trabajaríamos sobre la fase de euforia, y la fase de distribución pues siempre se queda reservada para esos clientes retail que, bueno, pues van escasos de información y, bueno, pues quizás cuando lo ven en las noticias es cuando se montan al carro, que es cuando nos estamos bajando todos ya, ¿no? Vale, tenemos también las cotizaciones deben confirmarse entre ellas. Es decir, 2 valores correlacionados deben tener la misma tendencia. Si no, existe una divergencia, ¿de acuerdo? Es importante, esto es muy importante. Tienen que estar correlacionados, ¿vale? Tienen que tener la misma tendencia. Tienen que ir hacia el mismo sentido. Si no, bueno, nos encontramos una situación de divergencia. Cada uno mira para un lado y eso es lo que no queremos. Y el volumen debe confirmar la tendencia, ¿de acuerdo? Tiene que haber un buen volumen de negociación. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección, es decir, se ha roto esa tendencia. Vale, mi pregunta, Roberta, los valores correlacionados. Valores correlacionados son valores que tienen un comportamiento igual. Por ejemplo, si hay un aumento del IBEX 35, ¿de acuerdo? 2 valores correlacionados va a ser 2 valores que tengan un rendimiento positivo cuando el IBEX esté, digamos, teniendo un comportamiento positivo. Ese valor, por ejemplo, cualquier valor,
estará correlacionado positivamente con el IBEX. El IBEX sube y el valor sube. Cuando tenemos un comportamiento, dos valores están descorrelacionados, pues cuando el aumento de uno conlleva la disminución del otro. Por ejemplo, esto ocurre mucho con el petróleo y las divisas, ¿de acuerdo? En el caso del dólar canadiense, cuando el petróleo aumenta, aumenta el valor del dólar canadiense, ¿vale? Están correlacionados de una manera positiva. En cambio, cuando el petróleo aumenta, el dólar americano desciende, tiene una correlación negativa, ¿de acuerdo? Para que veáis un ejemplo, vamos a ver, os lo voy a enseñar un segundito. Lo vemos aquí claramente. Mirad, por ejemplo, en divisas, ¿vale? Vamos a buscar el dólar canadiense, ¿lo veis? Esto es el dólar canadiense, perdón, el dólar frente al dólar canadiense, dólar americano frente al dólar canadiense y el petróleo, ¿de acuerdo? Vemos cómo, en este caso, el dólar enfrentado al dólar canadiense está subiendo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene esta tendencia alcista y el petróleo tiene esta tendencia bajista, ¿vale? ¿Qué buscamos con esto? Bueno, simplemente que veáis que el comportamiento es inverso, están descorrelacionados. Mientras que el dólar canadiense, el dólar respecto al dólar canadiense, ¿de acuerdo? Dólar enfrentado al dólar canadiense tiene una tendencia alcista, el petróleo tiene una tendencia bajista. Y vemos un claro ejemplo de valores descorrelacionados, ¿de acuerdo? Vale, un segundito. Volvemos a la presentación. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Si tenéis cualquier tipo de pregunta, me la podéis realizar. ¿De acuerdo? Vale, Roberta me confirma que ha quedado claro. Vale, vamos a continuar. Vamos a ver. Perfecto. Vale, soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Bueno, son niveles donde los precios se frenan debido a que la fuerza compradora superó a la vendedora en un precio bajista. ¿De acuerdo? Que sería el soporte. O niveles donde la fuerza vendedora supera a la compradora, que sería una resistencia. Mientras más veces se apoye sobre ese soporte o sobre esa resistencia, más relevante será. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿vale? Teníamos una tendencia bajista, el activo se ha soportado, ¿de acuerdo? Y vemos ese cambio de tendencia, ¿de acuerdo? A una tendencia alcista. Por el contrario, aquí veníamos de una tendencia alcista, se ha apoyado en esa resistencia, ¿de acuerdo? No ha logrado superar estos niveles, ¿de acuerdo? Y el activo cae. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta si estamos en una situación tomando posición larga o posición corta, ya que, digamos, la situación es inversa, ¿de acuerdo? Aquí estábamos hablando de una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Que se ha apoyado en estos niveles y rompe hacia arriba, y aquí en el caso contrario, una tendencia alcista que se apoya en estos niveles, no logra romper estos niveles y que el activo cae. Vale. Es mejor hablar de zonas de soporte, resistencia y no de niveles. Un pullback. ¿Qué es un pullback? Bueno, un pullback es una zona que una vez superado ese soporte, o una vez roto ese soporte, ¿de acuerdo? Vuelve el activo a esa zona de soporte desde la posición inversa para el activo terminar cayendo. ¿De acuerdo? Lo vemos, como el activo se ha estado apoyando en estos niveles, ¿vale? Los niveles de 100, se atravesó ese nivel, ¿de acuerdo? Se produjo la rotura de ese soporte, pero el activo vuelve, retrocede, hay una carga de venta, ¿de acuerdo? El activo, en este caso, bueno, tendencia alcista, se vuelve a comprar, ¿de acuerdo? Para terminar cayendo. Vale, pues esta vuelta, este movimiento de vuelta a la zona de soporte, que ahora sería una resistencia, ¿de acuerdo? Ya que no logra romperlo, lo que antes era un soporte, ahora es una resistencia, continúa cayendo, ¿de acuerdo?
Vale, aquí por ejemplo vemos ejemplos de soportes y resistencias, ¿vale? Aquí encontraríamos un soporte, ¿vale? Aquí también, aquí hay una zona de resistencia, vemos cómo se apoya 3 veces, 4 y la rompe, ¿vale? Aquí veríamos al igual, pues mira, una zona de soporte, ¿vale? Vemos cómo la relevancia la encontramos en el tiempo, ¿de acuerdo? Las veces que se apoya, esto es una, por ejemplo, una zona de resistencia muy importante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces son las que se apoya esta resistencia. Aquí también vemos esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Y podríamos trazar resistencias más pequeñas en torno, por ejemplo, a esta zona, otras en torno a esta, es decir, mientras más veces se apoye el activo en ese soporte, con esa resistencia, más relevancia tendrá. Vale, lo vemos aquí también, bueno, pues como esa zona de soporte, de acuerdo, como colocamos también un stop loss, el objetivo es limitar la pérdida, ¿para qué? Bueno, pues si no se rompe ese soporte, el stop loss iría por debajo del soporte. ¿Por qué? Porque pensamos que se va a apoyar en ese soporte y va a rebotar, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre nuestro objetivo de pérdida lo colocaríamos un poquito por debajo de ese soporte, ¿de acuerdo? Y el activo tenemos el pensamiento de que va a desarrollarse una figura alcista, ¿de acuerdo? Va a continuar esa tendencia alcista. Vamos a ver un segundito. Me pregunta Roberta otra vez, si cómo detecta los puntos relevantes, sean soportes o resistencias. Bueno, se detecta en la gráfica, como ya hemos comentado aquí. Mira, vamos a ver un volumen. ¿Cómo se detectan? Bueno, vemos que en esta zona, como el activo se apoya, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que acostumbrarnos, habituarnos a mirar los gráficos y entenderlos. Eso es un poquito con el paso del tiempo. Vemos cómo se ha apoyado, se ha vuelto a apoyar, se ha vuelto a apoyar, se atraviesa, ¿de acuerdo? Se da resistencia. Vemos que aquí como vuelve un soporte, se apoya una vez, se apoya otra vez. Aquí está próximo a apoyarse, aquí se vuelve a apoyar y aquí se apoya, hace un pullback y rompe, ¿de acuerdo? Esa tendencia continúa con esa tendencia bajista, se llega a atravesar el soporte, ¿de acuerdo? Vemos cómo encontramos también pues, soportes y resistencias de menor importancia o de menor relevancia. Hemos comentado, a mayor digamos, repetición en el tiempo, mayor importancia tiene ese soporte o esa resistencia. ¿Cuántos pips, me pregunta César, serían ideales como stop loss? Bueno, pues aquí depende del activo, ¿de acuerdo? Tenemos que siempre tener en cuenta que nuestro objetivo de pérdidas o nuestro límite de pérdidas tiene que ser siempre menor al objetivo de beneficios que nos hemos planteado, con lo cual, si estamos, digamos, peleando por obtener un beneficio en cuanto a 6 pips, pues no podemos poner un objetivo de 4 pips, ¿de acuerdo? Para que no sepan lo que es un pips, es el último decimal, ¿de acuerdo? El cuarto decimal. Con lo cual, lo ideal que sería, pues en torno a la mitad, 3/4 máximo del objetivo de beneficio, ¿de acuerdo? Depende mucho en este caso del inversor y de la operativa que quiera desarrollar el inversor, ¿de acuerdo? Es decir, hay personas que son menos aversias al riesgo y a cambio, bueno, pues de desarrollar una operativa están dispuestos a correr un riesgo mayor que otros. Esto es algo bastante también personal, pero yo no aconsejaría que más de como mucho 3/4 partes del objetivo de beneficios. ¿Qué distancia horizontal temporal es razonable para buscar soportes y resistencias? Nos pregunta Travejo. Bueno, pues qué distancia. Evidentemente, como hemos comentado antes, hay 3 tipos de horizontes, ¿no? Medio plazo, largo plazo, medio plazo y corto plazo. Siempre a mayor plazo, es decir, si la tendencia la encontramos en un gráfico, como en este caso, estamos hablando desde 2012 a 2016, estamos abarcando 4 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, el gráfico, pues a mayor veces que se dé en el tiempo ese soporte o esa resistencia, más relevancia va a tener, más importante en el corto plazo, el incertidumbre siempre va a ser mayor. ¿De acuerdo? No es lo mismo que se haya apoyado 2 veces en un mes, que se haya apoyado a lo largo de 12 meses 20 veces. ¿De acuerdo? Nos va a confirmar una tendencia de un año, de medio plazo, que es muy probable que se vuelva a apoyar frente a esa tendencia mensual o semanal, que es una tendencia con menos relevancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo identifico el valor de un PIB? Bueno,
Esto lo vamos a encontrar cuando estamos viendo la cotización en el último decimal, ¿de acuerdo? Ese es el PIB, es el último decimal, coincide con el cuarto decimal. El movimiento de un PIB, en este caso, pues sería de 10.950 a 10.951, sería la variación de un PIB, ¿de acuerdo? Me pregunto otra vez, Trabajo, si es plausible mirar un soporte de 20 años. Claro que es plausible, pero estamos trabajando en un horizonte temporal de largo plazo. Si miramos un gráfico de 20 años, que son muy habituales, que se miren, sobre todo cuando los ciclos económicos, para poder buscar comportamientos cíclicos, evidentemente, claro que podemos mirar un gráfico de 20 años y demás, desde que el activo empieza a cotizar. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos buscar en un gráfico de 20 años una tendencia de un mes y un año, ¿de acuerdo? Evidentemente lo que vamos a encontrar en un gráfico de 20 años va a ser una tendencia de 5 o 7 años, ¿de acuerdo? Para que se desarrolle nuestro movimiento. Es decir, si hemos detectado una tendencia, imaginemos que aquí han transcurrido 20 años que se ha alcanzado esta zona, pues desde aquí a que se vuelva a desarrollar una figura van a pasar 4 o 5 años, ¿de acuerdo? No podemos mirar un gráfico de 20 años con el objetivo de que queramos ver pues en cosa de meses que vuelva esa figura a esta zona de resistencia o que rompa este soporte y caiga hasta esta otra zona de relevancia, ¿de acuerdo? ¿Recomiendas colocar órdenes pendientes? Bueno, pues la recomiendo colocar en función del activo, ¿de acuerdo? Y del objetivo que estemos persiguiendo. Eso depende, como siempre, de la operativa que estemos desarrollando. Yo sí que utilizo órdenes pendientes cuando considero que pues hay una zona de relevancia que se pueda atravesar, tanto de resistencia como de soporte, como una tendencia, ¿de acuerdo? Claro que es habitual utilizar órdenes condicionadas, sobre todo cuando no podemos estar todo el día pendientes del mercado, ¿de acuerdo? Yo en mi caso, pues aunque soy analista, no puedo estar todo el día analizando mis activos porque estoy trabajando para mis clientes y evidentemente no puedo estar en mi cartera todo el día. ¿Qué hago? Pues condiciono muchas órdenes, claro. Bueno, vamos a continuar, señores. Vale, aquí vemos lo mismo, una zona de resistencia. De acuerdo, en este caso el stop loss lo colocaríamos por la zona superior a la línea de resistencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pensamos que el activo, como ha ocurrido ya en veces anteriores, 4 veces, no va a superar esa zona de resistencia, ¿de acuerdo? No la va a atravesar, el stop loss estaría por encima, ¿de acuerdo? Y va a caer el precio de la cotización, ¿de acuerdo? Va a seguir cayendo. Con lo cual, el stop loss en este caso iría por encima del nivel de 400, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos más o menos para que veáis pues, un ejemplo, ¿de acuerdo? De un gráfico. Como hemos comentado, es un gráfico que engloba un periodo prácticamente de 2 años, ¿de acuerdo? Las velas son diarias, ¿vale? Y vemos una zona aquí, bueno, pues un soporte, ¿de acuerdo? Fíjese la relevancia, se apoya todas las veces que se apoya hasta que lo atraviesa. Aquí vemos otra zona de soporte, ¿de acuerdo? Que coincide, fijaros, esta zona de soporte con esta zona, lo que antes era un soporte, pasó a ser una resistencia. ¿De acuerdo? Una resistencia que una vez cambió la tendencia, veníamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista, vemos que los máximos se superan, ¿de acuerdo? Y los mínimos se superan también, ¿de acuerdo? Lo que antes fue un soporte, ahora es una resistencia que no logra atravesar y el activo vemos que rompe, hay que ver hacia dónde sí vuelve a hacer un mínimo superior al mínimo anterior, con lo cual tendríamos aquí una tendencia alcista otra vez, ¿de acuerdo? O si el activo pues no se apoya en esta zona, ¿de acuerdo? Confirmando pues una tendencia lateral o incluso una tendencia bajista. Bueno, canales, ¿qué son los canales? Bueno, derivados de las tendencias, soportes y resistencias surgen los canales. Se observa cómo las cotizaciones mueven con un patrón de oscilación en el precio. Gráficamente se representa como una línea paralela. Aquí se ha borrado esto. Bueno, a donde se apoyan o rebotan, ¿de acuerdo? Tenemos un canal alcista, lo vemos como el precio queda englobado en este canal, hasta que lo rompe, ¿de acuerdo? Un canal lateral, disculpad, un canal alcista, ¿vale? Esta es la línea de soporte y esta sería la línea de resistencia, y un canal bajista, esta sería la línea superior, la línea de soporte, y esta sería la línea de resistencia, ¿de acuerdo? Vemos cómo el activo se mueve dentro del canal.
Vale. Me pregunta Psychotool, ¿por qué el mercado sugiere estas normas? Pues la verdad que no entiendo muy bien tu pregunta. Estos son análisis técnicos y son datos históricos de repetición de movimientos, con lo cual se analiza en base a eso. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una tendencia lateral en gráfico diario sobre el FTSE inglés, ¿de acuerdo? El índice inglés. Una tendencia lateral, una tendencia bajista, línea de soporte, línea de resistencia, ¿de acuerdo? Y una tendencia alcista, línea de soporte y línea de resistencia, ¿de acuerdo? Vemos cómo el activo se mueve dentro de ese canal, ¿vale? Una vez roto el canal, la proyección alcista o bajista es la anchura del canal roto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se atraviesa el canal, ¿vale? Hay una rotura, como en este caso. ¿Qué proyección tiene esta figura? ¿Qué objetivo de beneficios tiene? Pues tiene la dimensión de ese canal, ¿de acuerdo? Todo esto, trazaríamos una línea donde, bueno, pues quedaría definida ese objetivo de beneficios que va a ser, como vemos aquí, la continuación de esa rotura del canal, ¿vale? El objetivo de beneficios en este caso es la anchura del canal, con lo cual, como ha preguntado antes un usuario, ¿de acuerdo? Y nunca podremos colocar un stop loss que supere la anchura de este canal, porque entonces estaríamos teniendo una pérdida mayor a la ganancia que queremos tener, y eso tendríamos que poner un objetivo de pérdidas que valiese más o menos a las 2 o terceras, tres cuartas partes del activo. Yo más o menos con prácticamente la mitad del activo creo que sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Como objetivo de pérdidas. Tenemos también que ver, muy importante, analizar el gráfico, ¿de acuerdo? Y ver, bueno, si ese stop loss coincide con una zona relevante de soporte, o una zona relevante de resistencia, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante, analizar bien dónde colocarlo, ¿de acuerdo? Eso ya lo dejaríamos un poquito quizás para una introducción un poquito más avanzada del análisis técnico, ¿de acuerdo? Aunque bueno, daremos una pincelada hoy. Vale, figuras. Definimos como figura chartista la formación que la cotización de un determinado activo dibuja en el gráfico de precios y que identificamos porque cumple con una serie de patrones preestablecidos. Las podemos dividir en dos tipos, las de continuación y las de cambio. ¿De acuerdo? Continuación, pues el precio se suele mover por impulsos y cuando éste se agota, entra a un nivel de consolidación en el que se empieza a probar el siguiente nivel a atacar. Perdón, esa es la figura de continuación. Y la de cambio, ¿vale? Suele acompañarse con una disminución del volumen, un agotamiento del movimiento principal. El tamaño de la figura, asimismo, nos dará indicaciones de la profundidad del cambio. A mayor figura, más significativo será este cambio. Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, figura de continuación de tendencia, un triángulo, ¿de acuerdo? Vemos cómo se va agotando esta tendencia, ¿vale? Hasta que se rompe, se va creando la figura del triángulo, ¿vale? Los mínimos cada vez son, los máximos son decrecientes y los mínimos son crecientes en este caso. Se forma la figura del triángulo, la banderita o el gallardete, ¿vale? Y la, digamos, proyección es el inicio de la formación del triángulo, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo este es un objetivo de beneficios. Vemos que en este caso se produce un pullback, ¿de acuerdo? Una vez se rompe, se vuelve, lo que antes era una resistencia se transforma en un soporte y el activo continúa con su crecimiento. Este es el triángulo también simétrico, ¿vale? Triángulo ascendente, los máximos son iguales y los mínimos son crecientes. Y lo vemos igual. Objetivo de beneficio, pues la prolongación de inicio del triángulo, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo de beneficios. Luego tenemos el triángulo descendente, ¿vale? Ocurre exactamente lo mismo.
los máximos en este caso son decrecientes y los mínimos son iguales en todo caso. Como pasaba en la ocasión anterior, nuestro objetivo de beneficios coincide con el inicio de la formación de la figura. ¿De acuerdo? Una vez se atraviesa, se lanza ese objetivo de beneficios. Vale, luego tenemos más ejemplos, la bandera, la cuña y el pennant. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Formación en banderas y cuñas muy similares. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cuestiones tenéis. Siempre una disminución del volumen indica un cambio de tendencia. Siempre no, pero en la mayoría de los casos sí. ¿De acuerdo? Aquí esto no es una ciencia exacta, con lo cual no quiere decir que siempre se vaya a producir, pero un cambio de tendencia va siempre, o va en la mayoría de los casos, acompañado de una disminución del volumen. ¿De acuerdo? Se está agotando esa tendencia, por eso encontramos un cambio de tendencia, es decir, la fuerza compradora cada vez es menor. Todo el mundo se ha tirado a comprar, como explicábamos al principio, y llegado un momento, una vez el activo ha tenido un crecimiento, pues empieza a vender. Entonces vemos una disminución del volumen de negociación. Ya hay menos gente que quiere comprar, ¿de acuerdo? Y más gente que empieza a querer vender. Con lo cual, ¿qué encontramos? Que la vela alcista va a perder mucho cuerpo, va a perder volumen de negociación y va a empezar a aparecer gente que empieza a deshacerse del activo. Luego lo que nos encontraremos será que el volumen vuelve a aumentar cuando la cantidad, la gente que quiere vender activo es mucho mayor de la gente que quiere comprarlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ha producido ese cambio de tendencia. Me preguntaba también Marcinón, ¿no sería más correcto throwback? Bueno, sí, podemos utilizar pullback o throwback cuando estamos en una tendencia bajista. De todas maneras, es una manera también de llamarlo. Yo, simplemente por hacerlo de una manera más simple, utilizamos pullback cuando es para tendencias alcistas como bajistas, ¿de acuerdo? Cuando se está rompiendo pues un nivel de resistencia, un nivel de soporte, pero podemos, en la tendencia bajista, podemos llamarlo throwback. Eso ya depende un poquito de cada uno. Simplemente lo hago por simplificarlo para los clientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede identificar una onda principal y una onda secundaria? Bueno, pues se identifica con el tiempo, ¿de acuerdo? Como hemos explicado antes, José, la onda secundaria va a englobarse dentro de la onda primaria, la tendencia primaria. Con lo cual eso lo vamos a tener que estudiar desde los gráficos históricos, pues empezando, fíjate, como ha comentado hasta uno, gráficos de 20 años hasta terminar en el corto plazo analizando gráficos diarios o horarios. Entonces vamos a ver que las tendencias se van englobando unas en otras. Continuamos, señores. Bueno, aquí vemos un ejemplo, una figura muy común de cambio de tendencia. Doble techo y doble suelo. ¿Vale? En este caso, lo que ha comentado de los usuarios, esto también se puede llamar throwback, ¿de acuerdo? Cuando lo rompe hacia una tendencia alcista sería un pullback y cuando lo rompe hacia una tendencia alcista sería un throwback. Nosotros podemos llamarlo pullback simplemente por simplificarlo para los clientes, no tiene tampoco más relevancia. Bueno, vemos una figura de hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Perdón, no, me equivoco, me estoy confundiendo. Un doble techo, ¿vale? Vemos como el activo se apoya dos veces, ¿vale? Y como una vez en el neckline, ¿de acuerdo? Objetivo de beneficios, pues desde ese neckline hasta el punto de apoyo, ¿de acuerdo? No tiene por qué darse un doble techo, puede darse un triple techo, ¿de acuerdo? Incluso más veces. Mientras más veces se apoye, más solidez tendrá la figura, más relevancia, ¿de acuerdo? Y luego, como siempre, vemos cómo suele darse, ¿de acuerdo? Que atravesado ese neckline, superada este nivel de soporte, ¿de acuerdo? Pues el activo atraviesa ese nivel de soporte, lo que antes era un soporte vuelve a ser una resistencia y el activo cae, ¿de acuerdo? Esto nos lo va también a confirmar el volumen, ¿de acuerdo? Los dobles techos, me pregunta César, ¿deben ser asimétricos o solo con que ambas puntas estén en alguna área especial? Simétrico es complicado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de análisis técnico con datos históricos, pero sí que evidentemente tiene que darse de una manera muy similar, ¿de acuerdo? No hace falta que sea simétrica al 100%, pero sí un comportamiento en el que se identifique claramente la figura. No podemos ver figuras donde no hay, también es el caso que la gente por analizar y por querer lanzar operativas ve figuras donde no existen.
tenemos que ver que es relevante, es decir, que los máximos se frenan en niveles similares y los mínimos o las roturas de ese neckline también, ¿de acuerdo? Hay que darle, digamos, cierta solidez a la figura. Aquí lo mismo, un doble techo y un doble suelo. Soporte, ¿de acuerdo? La zona del neckline en este caso, ¿vale? La parte inversa es lo mismo, objetivo de beneficios. ¿Vale? Vemos ese pullback, en este caso sí, pullback, aquí puede ser throwback también, ¿vale? Como lo atraviesa esa resistencia, ¿de acuerdo? Cómo vuelve luego transformándose en soporte y cómo continúa en esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Luego, la figura que estábamos comentando antes, hombro, cabeza, hombro, ¿vale? De las más comunes. Vemos como esto es un hombro, una cabeza que tiene que ser superior a los puntos 1 y 3 y un hombro, ¿de acuerdo? Esta figura no tiene por qué presentarse de una manera simétrica y exacta, sino que a veces, bueno, pues se puede estar un poco distorsionada, pero siempre tiene que apoyarse sobre ese neckline, ¿de acuerdo? Hay que trazar ese neckline que nos confirme la formación de la figura. Objetivo, desde la cabeza hasta el neckline se proyecta una vez se atraviesa ese soporte, ¿de acuerdo? Comentamos lo mismo que antes, esa vuelta, ¿vale? Apoyarse en lo que da un soporte, una resistencia y el activo cae. Y lo mismo, un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿de acuerdo? Ese neckline y lo mismo. Se apoya sobre ese neckline, ¿de acuerdo? Siempre, o los hombros tienen que ser inferiores a la cabeza, ¿de acuerdo? Proyectamos desde la cabeza el neckline y será nuestro objetivo de beneficio. ¿Qué tiempo tiene que haber entre los puntos 1 y 2? Pues no hay ningún tiempo determinado, Gustavo, ¿de acuerdo? Si trabajamos en el corto plazo puede darse la figura dentro de un mismo día, incluso dentro de una hora, si trabajamos gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, y si trabajamos con gráficos diarios puede tardar meses en darse la figura, y si trabajamos con gráficos anuales, pues más aún, ¿de acuerdo? Eso depende del horizonte temporal que estemos trabajando. Sí que es verdad que si es un hombro cabeza a hombro que se ha dado en gráfico diario, en gráfico anual, pues mucho más relevante que o gráfico mensual que si se ha dado en un gráfico de minutos, ¿de acuerdo? Como hemos comentado siempre, va a tener más relevancia una figura que mayor, que se haya repetido más veces en el tiempo, ¿de acuerdo? Que haya tardado más en formarse. Vale, las velas japonesas, introducción. Bueno, pues el análisis de las velas japonesas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto, no la causa. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Esto sitúa al análisis de velas japonesas dentro de la categoría de análisis técnico. El estudio de las velas japonesas es indispensable para adelantarse a la tendencia. Debe ser lo primero en lo que nos fijemos, lo que nos fijaremos a la hora de invertir en un valor. Se basa en el sentimiento del mercado, en los dos momentos más importantes de la sesión, la apertura y el cierre, ya que nos dan las mejores referencias para el corto plazo en gráfico diario y de medio plazo en semanal. Dentro de su análisis encontramos principalmente 3 tipos de velas y o formaciones, de incertidumbre, de continuación y de vuelta. ¿De acuerdo? Dojis, velas japonesas. Aquí vemos los ejemplos, ¿vale? Este tipo de velas tienen el mismo precio de apertura y cierre. Denota un mercado cansado donde se igualan las fuerzas vendedoras y compradoras. Puede indicar un cambio de tendencia en dos situaciones, si se apoya en un soporte o resistencia y si la sombra de la vela es muy larga. Marubozu, otro ejemplo. Estas velas no tienen sombras. Hay un control total del mercado por parte de los compradores o de los vendedores. Todo cuerpo. Esta vela es todo cuerpo. ¿Vale? A diferencia de la Dojis, que no tiene prácticamente cuerpo, todo es mecha. ¿Vale? Tienen el mismo precio, como hemos comentado, de apertura y cierre. ¿Vale? Mercado cansado, no hay negociación. Aquí es todo lo contrario, o sea, hay mucho volumen de negociación. Luego, una gran vela alcista y una gran vela bajista. Tienen mucho cuerpo, una pequeña mesa, pero identifican un inusual gran rasgo de precios. Si van a favor de la tendencia, la confirman. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Si van a favor de la tendencia, la confirman. Por lo tanto,
tanto, si van en contra, pueden indicar la creación de un soporte o resistencia. Vale. 3 soldados blancos. Lo vemos, ¿vale? Continuidad de tendencia. Vemos que tienen mucho cuerpo, ¿de acuerdo? Son velas alcistas. 3 cuervos negros, velas bajistas, ¿vale? Mucho cuerpo, muy poca mecha. Triple formación alcista, ¿de acuerdo? Lo vemos como tras 3, digamos, velas bajistas, no como los 3 cuervos, ya que hay una entre medias que es, digamos, de tendencia alcista, ¿vale? La confirmación. Y luego la triple formación bajista, ¿vale? Tras darse 3 velas, la cual la del medio es la que tiene más cuerpo, se confirma o se continúa con esa tendencia bajista, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Hombre colgando, ¿vale? Si es una tendencia bajista, y un martillo, si es una de estas figuras son poco inusuales de ver, pero si las vemos tienen mucha relevancia, ¿de acuerdo? Luego también son evidentemente velas de cambio de tendencia. Estrella de la noche, ¿de acuerdo? Y estrella de la mañana, ¿vale? Luego también la envolvente bajista y la envolvente alcista. Vale, luego también tenemos la penetrante bajista y la penetrante alcista. Me ha preguntado un compañero que por qué una de las velas era gris. Y simplemente pues, utiliza lo gris para darle relevancia a que el cuerpo de esa vela, a ver, un segundito, a que el cuerpo de esa vela, de acuerdo, pues tiene que ser mayor, ¿vale? Que las dos, la anterior y la posterior, ¿de acuerdo? En este caso no es una ¿de acuerdo? Simplemente el cuerpo de la vela para que se dé esta figura de continuación de tendencia, ¿de acuerdo? Son velas, son figuras complicadas de ver, más fácil de ver por 3 cuerpos negros y 3 soldados blancos, ¿de acuerdo? Son figuras de continuación de tendencia. Luego también hemos juntado una velacista y la velacista, ¿de acuerdo? Muy vela, ¿vale? Y luego esta parte complicada de ver, en el sentido de continuidad es complicada de ver. Y bueno, los dos suelen darse las aperturas diarias y la apertura social cuando la negociación no es muy abundante, pero también es un poco complicado, ¿de acuerdo? Aunque bueno, si miramos la apertura de esos índices, que puede ser usual encontrar este tipo de gráficos en el mercado, pues negociando mucho volumen de negociación. También inusuales, cuando la vemos son, nos confirman esos patrones de vuelta. Luego tenemos eso, penetrante bajista y penetrante alcista, ¿de acuerdo? Son más complejas, ¿vale? Y luego tenemos aquí la fuga, esta que también se suele dar bastante. Vale, vemos la alcista, con su cuerpo, con una mecha en parte inferior menor, y luego pues, el volumen de dirección. Además, aquí es negativa la vela, no es una bajista, ¿vale? Con lo cual se puede identificar el habitual de ver un patrón de vuelta, ¿vale? Y luego tenemos Harvey. Esto es más complicado de ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues también nos indica ese patrón de vuelta, ¿vale? Una vela que la sigue con una vela bajista con pues, menor cuerpo y menores mechas, ¿vale? Bueno, en este caso el PDF es de mi compañero Sergio. En este caso sí, yo he quedado al seminario hoy. Creo que hemos tenido problemas con la conexión. No sé si me escucháis, me seguís escuchando. ¿Me escucháis?
¿vale? ¿Dónde puedo encontrar la gráfica donde muestre la comparación de divisas y petróleo? ¿Vale? Pues eso simplemente... ¿Te ha gustado, César, el ejemplo con el dólar enfrentado al dólar canadiense? Vale, pues esto simplemente, ¿vale? Esto es una plantilla que yo me he creado, ¿vale? Tendríamos que buscar el dólar enfrentado al dólar canadiense y vamos a esta parte de la plataforma, le damos aquí a comparar, a más, y añadimos el gráfico que queremos. Yo en este caso puse petróleo, oil, y además puse el Brent, ¿vale? Entonces pones Brent, lo tenemos aquí, le das a añadir y te sale la comparativa. Esto es una gráfica simple, el dólar enfrentado al dólar canadiense, y yo le incluí el petróleo para que se viera, podemos poner más activos, para que se viera pues cómo estaban descorrelacionados, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Me pregunta Dulce. Mostrar una interpretación de las reglas japonesas. Pues eso, lo que nos lleva es tiempo, Dulce, cosa que ya no tenemos porque tenemos que abandonar el seminario, pero para el próximo, bueno, pues os traeré ejemplos, o yo y mi compañero Sergio, para que podáis ver, ¿vale? De velas, aunque, bueno, como os he comentado, lo más habitual es ver las 2 o 3 tipos de velas normales. Por ejemplo, en el caso de martillos y demás es complicado verlos, ¿de acuerdo? Pero lo tendré en cuenta, Dulce, me lo voy a apuntar para que la próxima vez podamos ver ejemplos gráficos, ¿vale? Sobre ese tipo de velas. Bueno, aquí Soy Cotur me pregunta si el mercado es controlado por los compradores y vendedores, dejando fuera las noticias económicas, ¿por qué suelen seguir los análisis técnicos? Bueno, porque consideramos que el precio engloba todas esas noticias, ¿de acuerdo? Lo que pasa que dentro de que el precio englobe todas esas noticias, tú puedes entrar a un activo antes o después. Evidentemente la información, no todo el mundo tiene acceso al mismo tipo de información y de ahí que haya tendencias, ¿vale? Como hemos explicado antes. Lo que nos referimos en análisis técnico es que el precio lo engloba todo, el mercado lo conoce todo, toda la información está al alcance de todo el mundo. Lo que hay que tener en cuenta es cuándo y en qué tiempos, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando una empresa va a anunciar pues que va a hacer una OPA o que va, lo primero que van a saber son las personas de la empresa. Nosotros hasta que no se dé la noticia no lo vamos a conocer, pero el precio lo va a descontar cuando se conozca esa noticia y cuando se publique en la prensa, al tiempo, a los meses o al día, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que consideramos que se engloba todo. ¿Algún buen sitio donde encontrar noticias? Pues en XTV, señores. Tenemos todas las mañanas el Morning Meeting, donde, bueno, pues intentamos informar de todo lo que es relevante, ¿no?, para nuestras operativas. También en Método Trading, que es nuestra escuela de inversión. Y sobre todo, bueno, en caso de que seáis clientes de la firma, sabéis que llamando a vuestro analista, pues os va a comentar el mercado y cualquier noticia que pueda ser relevante y que os sea de interés. ¿De acuerdo? De todas maneras, para cualquier duda que tengáis, mi correo es antonio.sales@xtd.es. ¿De acuerdo? Me podéis escribir y yo resuelvo cualquier tipo de duda. La plataforma de la pantalla es la de XTV, XStation es la plataforma. ¿De acuerdo? Para que podáis incluir esos gráficos y hacer vuestras comparativas. Señores, esto ha sido todo por hoy, por esa introducción al análisis técnico, como os he comentado, ¿vale? Para que lo veáis, un segundito. Cualquier duda, vamos a ver si consigo ponerlo. Cualquier duda me podéis escribir a antonio.sales@xtd. A ver, antonio.sales@xtd.es, ¿de acuerdo? Me preguntáis lo que queráis. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y yo lo resuelvo encantado. Bueno, mucha suerte con vuestras operativas. Para cualquier duda sabéis que tenéis a todo el equipo de análisis de la firma XTB. Y mucha suerte. Estamos en contacto. Un saludo a todos.